iniciaríamos con el compañero Héctor Béjar. Bien, muchas gracias por las preguntas, compañeros, y voy a tratar de responder sintéticamente. Con el riesgo de que deje de responder algunas o sea insatisfactoria mi respuesta, pero como somos tres, espero que mis compañeros de panel me ayuden a llenar los vacíos que voy a dejar. Sobre el estado y la informalidad, sí, por supuesto. Estamos en un estado informal, pero yo diría además segmentado. Y yo diría más informalizado que informal. ¿Por qué? Porque es un estado muy estable. Desde 1990, y aún antes, yo diría incluso desde 1975, una suerte de casta, yo le digo casta, y digo casta porque son nombres y apellidos que todos conocemos, se han apropiado del Poder Ejecutivo y del Congreso. Y esos apellidos vienen desde la independencia. Los Belaúnde, los Altaus, en fin, no quiero mencionar más apellidos, pero ahí están. Y digo casta porque se heredan de padres a hijos. ¿Y cuál es el sistema? Es como una monarquía lo que tenemos en el Perú. ¿Y cuál es el sistema? ¿Cómo es que ellos se mantienen? No solamente por la parte económica, porque de eso hablaré inmediatamente después, sino por el sistema de educación. El Estado peruano está segmentado. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, y les digo a mis alumnos universitarios de San Marcos, que como alumnos de San Marcos, a lo máximo que podrán aspirar será a un puesto de tercer nivel en el Estado, quizá en segundo nivel. Pero el primer nivel, los ministerios y los consultores, asesores de los ministros, son chicos a veces muy jóvenes, como lo fue, por ejemplo, PPK, cuando a la primera vez le entregaron el Banco Central de Reserva en el año 1963. Son chicos que salen por lo general de universidades privadas muy caras, de colegios privados muy caros, salen al exterior, estudian en universidades muy caras y luego vienen sin conocer el país como una especie de paracaidistas y ¡plac! Aterrizan en altísimos puestos del Estado, a veces sin tener ninguna experiencia profesional. Y bueno, los nombres los podemos mencionar. Entonces, y simultáneamente, en la base del Estado tenemos los CAS, los servicios no personales de antes, etcétera, etcétera, que son los semiesclavos. Los esclavos, aquellos que no tienen jornada de trabajo, aquellos que ganan con las justas el salario mínimo o frecuentemente menos, aquellos que no tienen ningún derecho. Y esos son del millón de empleados públicos que tenemos en el Perú, no sé cuántos serán, porque el mismo Estado no lo sabe. Porque como son trabajos temporales, contratos que tienen que ser firmados o refirmados cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pierden la noción de cuántos trabajadores tienen. Entonces, este Estado no tiene base. Tiene una fuerte cúpula, pero su base es líquida, digamos. Porque, por supuesto, asentamiento en la sociedad no tiene ninguna. Ahora, ese poder ejecutivo y esos ministros que ganan 40,000 soles, 50,000 soles anualmente, en este momento, mientras una enfermera que arriesga su vida todos los días y trabaja sin horario, está ganando 1,500 soles o 3,000 soles máximo, ¿no es cierto? Esos ministros son puestos por la Sociedad Nacional de Pesquería, cuando es ministro de Pesquería, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, cuando es ministro de Minas,
la CONFIEP cuando es ministro de Comercio. Entonces, las corporaciones empresariales están ocupando con sus empleados, porque esta gente después que sale de ministros van a regresar a trabajar a estas empresas, están ocupando el poder ejecutivo del Estado. Mientras el Ministerio de Economía y el Banco Central lo tiene el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales, y el Ministerio de Defensa lo tiene una alianza de Perú con Colombia, que es el estado mafioso más criminal de Sudamérica, bancado por los Estados Unidos. Y ese es el Estado peruano. Ahora, frente a esto, yo creo que está lo que se puede plantear. Y paso a responder la segunda pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer de urgencia, de emergencia, es tejer una red de salud primaria, inmediata, atención primaria de salud, que es lo que el Perú abandonó. En 1978, estoy hablando hace un montón de años, el Perú firmó en la conferencia de Alma-Ata, y el delegado no era ningún comunista ni nada parecido, era un aprista, el médico David Tejada, delegado del gobierno de Perú que coordinó la conferencia de Alma-Ata. Firmó 2 acuerdos básicos: salud para todos y atención primaria de salud para todos. Pero por supuesto, no cumplió nunca. Y ha habido intentos, el último intento fue el que se hizo hace 10 o 20 años, el intento de los comités, comités administradores de salud, los CAS, no los CAS laborales, los CAS médicos, digamos, que eran una suerte de consejos de administración de salud con la sociedad. Pero todo eso fue abandonado o fue destruido, porque efectivamente, como he dicho, mi compañero de panel, el ex congresista, no forma parte de la concepción de la gente que gobierna. Porque esa gente que gobierna, que son pues los Velarde, los Altaus, la gente del Banco Central, le tiene pánico al pueblo. Y por principio se niega a organizar el pueblo. Entonces, hoy día, de todos modos, tenemos restos de los comedores populares, los comités del vaso de leche, las promotoras de salud, que son mujeres muy activas, las promotoras de salud, más, bueno, ahí se puede agregar los médicos recién egresados, los chicos que están haciendo internado. Yo creo que una red de emergencia, de atención primaria para evitar que la gente tenga que llegar al hospital, debería ser formada con urgencia. Y si este gobierno fuese un gobierno que realmente fuera peruano, porque este gobierno no es peruano, este es un gobierno enemigo del Perú, porque los que gobiernan el Perú son los enemigos del Perú, yo creo. Si fuera un gobierno peruano, lo primero que había hecho ya desde enero de este año, el 2020, ya habría organizado esa red. Aún más, si hubiéramos tenido gobiernos realmente peruanos, la tendríamos organizada desde hace mucho tiempo y no tendríamos que preocuparnos. Entonces, punto número 1, atención primaria de salud, red de emergencia. Punto número 2, hay que darle plata a la gente. Y de inmediato. Y yo hace tiempo, junto con otros compañeros, estamos sugiriendo que se plantee la renta básica universal, es decir, la RBU. Porque el presupuesto general de la República, queridos compañeros,
no es el presupuesto, es nuestro presupuesto, es nuestra plata. Es nuestra plata, ¿por qué? Porque está construido sobre la base de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, ese presupuesto debería ser reorganizado, reconfigurado totalmente, y por supuesto allí debería ser dedicado al presupuesto de salud pública por lo menos el doble de lo que se dedica ahora, y a educación también, con lo cual, para política social en general, el presupuesto peruano debería tener por lo menos un 50%. En este momento tiene 37% con las justas, además de hablando de que es un presupuesto tramposo, porque es mucho menos en realidad, pero ahorita no se puede hablar de eso, no hay tiempo. Entonces, reconfigurar ese presupuesto de manera que los peruanos tengamos derecho por haber nacido en este país, porque nuestros padres trabajaron por este país y que porque pagaron para construir este país, desde el nacimiento deberíamos tener derecho a una renta básica universal. Para empezar, para que no nos muramos de hambre. Y la renta básica universal debería ser igual al salario mínimo indispensable alimentario en el Perú. De manera que todo lo que tengamos nosotros que trabajar, lo hagamos como trabajadores libres. En este momento los trabajadores no son libres, los trabajadores son esclavos, porque si no van a trabajar, no comen ese día. Esa es la desesperación que vemos en las calles. El día en que los trabajadores peruanos, por ser peruanos, tengan una economía básica rentada, recién van a ser libres. Recordemos, compañeros, que la diferencia entre el animal y el ser humano es que el animal come y nada más. Entonces, si nosotros tenemos a nuestra población con las justas, comiendo y nada más, y además comiendo, hay que ver la calidad de comida que ingerimos, no hemos sobrepasado la animalidad. Para ser ciudadanos, para ser gente consciente, para ser humanos y para que nuestro país empiece a ser un país humano, debemos tener el salario mínimo indispensable y un plus. Ese plus lo ganamos nosotros con nuestro trabajo, pero la base nos la da nuestro país, porque nuestro país somos nosotros. Y eso nadie nos lo está dando como limosna. Eso nos lo estamos dando nosotros porque es nuestra plata. Entonces, eso significa que el presupuesto debe ser discutido totalmente de nuevo. Y eso significa que eso tiene que ser planteado en el Congreso. Pero como sabemos que el Congreso que viene el 2021 no hay ninguna garantía de que ese Congreso responda realmente a las aspiraciones populares, tendremos que plantearlo desde fuera del Congreso. Y tendremos que presionar al Congreso desde la calle, desde la sociedad, desde las redes sociales, desde lo que sea, desde el exterior, desde lo que sea. Pero yo creo que ahí, con estos dos puntos fundamentalmente, este punto de la atención de salud básica, de emergencia, primaria, inmediata, y el punto de la renta básica, creo que tendríamos la base de lo que nosotros podemos plantear para el futuro. Podría seguir hablando, compañeros, pero quiero ser respetuoso con el tiempo de mis compañeros de panel, y aquí me quedo porque creo que esos dos puntos para mí son indispensables. Todo el resto lo podemos conversar después. Gracias. Muchas gracias, compañero Héctor Béjar.